Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sergio Guzmán Reyes, contador público. El día de hoy vengo a platicarles del impuesto para plataformas digitales para este 2020. Sabemos que la forma de hacer negocio durante los últimos años ha crecido y nos hemos ayudado de medios electrónicos, sobre todo del internet. Y lo que buscamos con esta parte es regularizar y que eviten tener problemas y sobre todo trabajar por una cultura de la prevención. El Servicio de Administración Tributaria y el Gobierno de la Ciudad de México para este 2020 pusieron el ojo sobre todos los negocios que ayudan de plataformas digitales. Muchos que prestaban servicios o vendían productos por estos medios no estaban acostumbrados a pagar impuestos, y los que pagaban impuestos no pagaban el 100%, que eso nos causa muchos problemas y sobre todo lo que buscamos es evitar riesgos. Esta plática del día de hoy les voy a dar algunos tips y sobre todo dar el detalle de cuáles son los medios, las formas, los tiempos y sobre todo las consecuencias que pueden tener de no estar en orden. La autoridad ya nos había avisado en años anteriores que todos estos servicios y productos que se prestan en plataformas digitales debían de pagar impuesto, pero aún no tenía una forma de fiscalizarlos. Para este 2020, ahora sí ya lo tenemos en forma, ya no tenemos para dónde movernos y sobre todo la autoridad ya sabe a quién, cómo, cuándo le estás vendiendo y qué cantidades sobre todo. Lo que buscamos es que se declare en tiempo y en forma y como empresario te evites problemas de requerimientos, multas, que te congelen tus cuentas bancarias y sobre todo tu modelo de negocio ya no sea rentable y más al futuro poner en riesgo tu patrimonio y de la noche a la mañana poder perder todo el patrimonio que te ha costado unos años en conformar. Por eso el día de hoy les voy a dar sobre todo los tiempos que vamos a tener, qué productos, qué servicios o qué características tienen y sobre todo los impuestos que debemos de tener en cuenta. Este nuevo impuesto que tenemos para el 2020 para plataformas digitales es básicamente la retención del impuesto sobre la renta sobre la totalidad de nuestros productos o servicios que vamos a vender por estos medios. Esta forma de pagar este impuesto implica que nuestro proveedor de la plataforma nos va a retener un impuesto sobre la renta y nos va a dar una hoja de retención que vamos a tenerla que enterar dependiendo en el régimen que nos encontremos y lo vamos a hacer como pago definitivo o como pago provisional. Esto dependiendo en tres características: una, renta de inmuebles; la otra, de productos o servicios que prestemos en plataformas digitales; y el tercero, que es la renta de transporte terrestre. Cada uno tiene una característica principal y sobre todo son unos tiempos y una forma. Vamos con el primero y el más que nos preocupa: la renta de inmuebles, el caso de Airbnb, que estábamos acostumbrados que rentábamos por la plataforma nos depositaba, ya retiraba su comisión y hasta ahí se acababa nuestro negocio. Pero hoy en día tenemos que tener más de una forma financiera que de una forma fiscal, porque todas estas retenciones de impuesto realmente nos puede afectar en la parte financiera que podamos tener. Una recomendación y un tip: luego nos preocupamos más por la parte fiscal, pero hay que primero identificar la parte financiera. Si nuestro modelo de negocio tenemos identificado cuál es nuestro margen de utilidad, si sobre nuestro margen de utilidad tenemos considerados los gastos y tenemos considerados los impuestos, porque es lo que va a pasar en este 2020. Todos los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos se financiaban de los impuestos que no pagaban, y el momento que la autoridad nos los va a cobrar en automático, ¿qué es lo que pasó? Nuestro margen de utilidad realmente no existe y nunca tuvimos un modelo de negocio. Por eso para la renta de inmuebles, el caso de Airbnb, nos pega de dos formas: el impuesto sobre la renta de forma federal, y de forma local el gobierno de la Ciudad de México nos está cobrando el 3.5% sobre hospedaje. Esta va para impuestos sobre la renta desde una tasa del 2% hasta el 10%, dependiendo el monto que tengamos de ingresos de manera mensual.
Y para el gobierno de la Ciudad de México es de manera generalizada. Sobre el monto total de nuestros ingresos se calcula el 3.5 y es el que vamos a tener que enterar al gobierno de la Ciudad de México el mes inmediatamente anterior. Aquí hay que tener en cuenta que todas las personas físicas que prestaban el servicio y estaban registrados en el régimen de incorporación fiscal en 2019, que sabemos que el régimen de incorporación fiscal tenía ciertos subsidios dependiendo en el año que te hayas dado de alta y en el año que vayas, que puede ir de un subsidio del 100% al 10% dependiendo del año de avance que vayas teniendo. Entonces es donde tenías un beneficio. Para 2020 todas las plataformas digitales quedan fuera del régimen de incorporación fiscal y entran directamente al régimen empresarial. Por ello van a cambiar sus tiempos y su forma de presentarlo. Por eso hay que tener en cuenta de todos aquellos que se prestan de renta de inmuebles, hay que pagar del 2 al 10% de ISR que nos retiene nuestro prestador de servicio y el impuesto local de la Ciudad de México, que es del 3.5%. Después tenemos la renta de transporte terrestre, que ese va sobre un monto del 2% al 8% sobre los ingresos que tengamos de manera mensual. Y el caso de venta de productos o servicios sobre plataformas digitales, llámese Amazon o Mercado Libre por tener un ejemplo, va a tener una retención de impuestos sobre la renta del 0.4% hasta el 5.4% sobre el total de nuestras ventas que podamos tener. Habrá que tener en cuenta los tiempos y las formas. Como ya no nos permiten tener el régimen de incorporación fiscal los que estaban de alguna forma regularizado, habrá que tener en cuenta que hay que presentar declaraciones mensuales de ISR, de IVA y declaraciones informativas. Aquí un punto muy delicado que hay que tener es que todos aquellos que vendían productos o servicios en plataformas digitales, como no les pedían factura, no estaban acostumbrados a hacer una factura al público en general al cierre de cada mes. Esto habrá que controlarlo, hacer nuestro CFDI de forma global al cierre de cada mes para enterar nuestros ingresos en el siguiente mes. En el caso de enero los vamos a informar en el mes de febrero. También tenemos que hacer una declaración anual, la declaración anual del 2020 que vamos a enterar en el 2021. Estos son tiempos y formas que hay que enterar a la autoridad, pero hay que anticiparnos, hay que analizar nuestra forma financiera. ¿Cuánto nos va a impactar esa retención? ¿Cuánto nos va a impactar la parte administrativa? Y sobre todo, si nuestro margen de utilidad sigue siendo rentable o no sigue siendo rentable. Por eso hay que analizar cuidadosamente y hay que estar un paso adelante de la autoridad. Todas estas reformas fiscales entran en vigor a partir del 1 de julio para plataformas digitales. Aún tenemos alrededor de 5 meses para ponernos en orden, analizar y controlar y sobre todo acercarnos a un especialista fiscal que nos pueda decir si estamos cumpliendo nuestras declaraciones, si estamos realmente en un modelo de negocio o cuál es el riesgo que debemos de asumir. Muchas personas que acostumbraron a vender en Mercado Libre no estaban acostumbrados a hacer declaraciones. Ponían su cuenta bancaria, les depositaban, pero primero no estaban en un régimen fiscal, no estaban dados de alta. Segundo, no declaraban sus ingresos y en el momento de hacerlo, eso están incumpliendo en toda esa transparencia de sus ingresos. Y en este momento la autoridad va a conocer cuánto estás vendiendo, porque te están reteniendo un impuesto sobre la renta, a quién le estás vendiendo, y al no ser congruente contra lo que vendes y lo que declaras, puedes tener grandes consecuencias con la autoridad fiscal, que puede ser desde que te requieran, tengas esos requerimientos o te lleguen si ya estás dado de alta, te cancelen tus sellos digitales, te cancelen tus firmas electrónicas, o irnos más lejos, que nos cancelen o nos bloqueen nuestras cuentas bancarias y ahí sí ya no vamos a tener para dónde moverlos. Más vale trabajar por una cultura de la prevención y no llegar a estos extremos y realmente analizar de parte financiera y de la parte fiscal para analizar nuestros riesgos. Por eso es que este nuevo impuesto sobre la renta para 2020 en plataformas digitales sí hay que analizarlo cuidadosamente.
si nos aplica, no nos aplica, cuándo lo vamos a pagar, de qué forma lo vamos a pagar, porque cada uno tiene un porcentaje diferente y el caso de renta de inmuebles tenemos impuestos federales e impuestos locales también. Por eso los invito a que se acerquen a un especialista para analizar su modelo de negocio y evitar riesgos. Y como conclusión, amigos, los invitaría a que pudieran analizar cada uno con la información que tienen. Muchos, aunque ya estaban dados de alta, pero no analizaban sus números. Ahorita tenemos ya un ejercicio cerrado 2019 que con eso nos va a permitir analizar cuánto vendimos, cuánto gastamos, a quién le vendimos, y con eso nos va a poder permitir analizar y tener un presupuesto para 2020. ¿Cuánto queremos crecer? ¿Cuánto queremos vender? ¿A quién le queremos vender? Y sobre todo, ¿cuánto nos va a impactar este nuevo impuesto? Aquí tenemos dos esquemas. Si nos vamos a las personas que no estaban acostumbradas a pagar impuestos, ni siquiera estaban dados de alta en un régimen, ellos se van a tener que poner en orden lo más pronto posible. Y sobre todo, identificar cuál es el modelo de negocio que tienen y el impuesto que van a tener que pagar. Y el otro esquema, que son las personas que ya venían pagando un impuesto, ya venían declarando, ya sea en el régimen de incorporación fiscal o en el régimen empresarial, ellos ya llevan de alguna forma un orden. Entonces esto no les va a impactar, únicamente hay que identificar el impuesto, cuándo lo van a pagar, porque de alguna forma ya venían pagando impuesto sobre la renta y pagando IVA, declarando de forma mensual y de forma anual. Entonces esto ya tiene un control de alguna forma. Pero sabemos que todos los que vendían por plataformas digitales, productos, servicios, renta de instalaciones o renta de transporte terrestre, no estaban acostumbrados a pagar impuestos y sobre todo tenían tarjetas de crédito, débito, departamentales, donde todos esos ingresos se iban depositando pero no eran declarados y sobre todo no tenían un control financiero. Olvídate de la parte fiscal que nos trae un riesgo latente. Si no analizan todos esos temas y no controlan y no ponen cartas en el asunto, de verdad van a tener un gran riesgo sobre su patrimonio y sobre el modelo de negocio. Por eso es que los invito a que puedan tener un análisis adecuado, un análisis de la parte financiera y también de la parte fiscal. De la parte fiscal podemos controlar adecuadamente, porque ya sabemos cuánto vendemos, cuánto gastamos, vamos a ver cuánto tenemos de utilidad, cuánto vamos a pagar de impuesto y lo podemos proyectar a cuánto vamos a pagar a todo 2020 para tener unas finanzas sanas, unas finanzas controlables y sobre todo no tengamos riesgo con cualquier autoridad fiscalizadora. Porque ya sabemos que la autoridad tiene control sobre la facturación electrónica, sabe a quién, cómo, cuándo le vendes y también cómo le compras. Y también conoce nuestros movimientos en las cuentas bancarias, que es otro tema que podríamos tener en cuenta, la fiscalización por tarjetas de crédito. Todos aquellos que venden en plataformas digitales tenemos la mala costumbre de decir deposítame, pero cuando no teníamos un régimen fiscal, y esos son ingresos no declarados que nos ponen en muy alto riesgo para nuestra actividad profesional o empresarial y sobre todo poner en riesgo nuestro patrimonio. Por eso es que los invito a acercarse a un profesionista y tener en orden todos sus movimientos tanto financieros y fiscales. Por su atención, muchas gracias.